Bien, cuando hay conductores presentes, entonces es frecuente que vamos a tener distribuciones de carga superficiales, por esto de que las cargas en un conductor están en la superficie. Entonces va a ser muy común que tengamos problemas en donde las cargas están en superficies, ¿sí? Pero como digo, también es más general, ¿sí? Estas condiciones de contorno que vamos a ver son más generales. En general van a valer para cualquier densidad superficial de carga sigma que tengamos, no necesariamente en un conductor. Entonces, para empezar, pensemos en una densidad de carga superficial, sigma, y vamos a ver qué pasa con el campo y con el potencial cuando uno atraviesa una superficie cargada, ¿sí? Entonces, lo primero que está bastante claro es que si yo tengo una superficie cargada, el campo eléctrico tiene que tener una discontinuidad, ¿no? Porque de un lado, si tengo una carga positiva distribuida en una hoja, por ejemplo, de un lado el campo apunta para un lado y del otro para el otro, ¿cierto? Entonces, en la superficie hay una discontinuidad del campo. ¿Cuánto vale esa discontinuidad? ¿Podemos decir algo al respecto de eso? Bueno, supónganse que tenemos una superficie de la forma que sea, ¿sí? Puede estar, como se dice, doblada o no necesariamente tener una forma particular, ¿sí? Y que en esa superficie hay una densidad de carga sigma, que tampoco necesita ser uniforme, ¿sí? En principio. Puede ser una densidad de carga que depende del punto. Ahora, si consideramos una superficie gaussiana con forma de cajita, ¿sí? Que atraviese la superficie, es decir, estoy pensando en algo, si tengo algo acá, ¿no? Pero estamos pensando como una cajita que abarca, ¿sí? De un lado a otro la superficie, como está dibujado acá, es decir, que la recorta, y que tiene lados paralelos a la superficie en ese punto, y vamos a suponer que es suficientemente pequeña, ¿sí? De área, de manera que sigma la podamos aproximar como constante dentro de esa región. Sí, eso siempre lo podemos hacer. Y vamos a pensar, a suponer también que, bueno, que estas, como decía, estas caras son paralelas a la superficie y los laterales de la cajita tienen una altura epsilon que vamos a suponer muy pequeña también. Entonces, si aplicamos la ley de Gauss a esa cajita, a esa superficie S, nos encontramos con que la integral en esa superficie cerrada del campo eléctrico es 1 sobre epsilon 0 por la carga encerrada. Y la carga encerrada, si sigma es constante dentro de la cajita, va a ser sigma por el área de las tapitas, ¿no? De la misma. Entonces, sigma por A sobre epsilon 0 me va a dar la integral del campo eléctrico. Ahora, esa integral de superficie tiene varias contribuciones, ¿no? Tenemos las dos tapas y tenemos los laterales. Con respecto a los laterales, y acá lo que tenemos es una vista lateral de la cajita, ¿sí? Tengo la superficie, la estoy viendo de lado, entonces vemos de un lado y del otro, ¿no? Las dos partes de la caja, y suponemos que epsilon es muy pequeño, ¿sí? Entonces, cuando epsilon tiende a cero, tan pequeño como uno quiera, el flujo a través de esos laterales va a ser despreciable, eventualmente, ¿sí? Con lo cual me va a quedar solo el flujo a través de las dos tapas de la caja, que tienen normales n más y n menos, ¿sí? Entonces, escribiendo la integral del campo eléctrico en función de esas contribuciones, tenemos la integral de la tapa del lado más la integral de la tapa del lado menos, más la integral de los laterales que dijimos que es despreciable. Entonces,
si el campo eléctrico de un lado y de otro tiene componentes perpendiculares, ¿sí? E perpendicular menos y E perpendicular más, estos productos escalares los puedo escribir así, ¿sí? Después de hacer la integral. Acá hay dos pasos en realidad. Déjenme escribir esto con un poco más de detalle, ¿no? O sea, primero tengo el producto escalar de el campo por el diferencial de superficie. Ese diferencial de S apunta en la dirección de n más o n menos, ¿sí? Y por lo tanto, este producto escalar me va a dar la componente perpendicular en ambos casos. ¿Eso lo ven? Y después, asumiendo que la caja es suficientemente pequeña, ¿sí? De manera que el campo lo pueda aproximar como constante, eso sale afuera de la integral y me queda la integral de superficie del diferencial de S, que es igual al área. ¿Sí? Esos son los dos pasos que hay de acá a acá. Entonces, sacando factor común, el área, y dividiéndola por este área que tenemos acá, usando la ley de Gauss, tenemos que la diferencia entre las componentes perpendiculares del campo de un lado y del otro es sigma sobre epsilon 0. ¿Se entendió eso? Lo enredé un poco, pero es sencillo lo que estoy tratando de decir en realidad. ¿E perpendicular menos no debería apuntar para el otro lado? No necesariamente, acá estoy suponiendo, el signo va a salir de esta resta, ¿no? Y va a depender también del signo de sigma, si querés. Estoy suponiendo componentes E perpendicular menos, estoy suponiendo que el campo va hacia allá, ¿no? Porque yo acá puedo tener otras cargas además, ¿no? Estos campos no son solo generados por sigma. Lo que estoy Ah, calculando es la perfecto. discontinuidad en el campo debido a que hay una distribución de cargas, pero en principio podría tener un campo externo también que va en aquella dirección. Lo que estoy calculando es la diferencia de un lado y del otro, ¿lo ves? Sí, sí, gracias. El signo este, De, eh, a ver, yo iba a preguntar de dónde salió el área en la integral. bien, el área A es el área de la tapita, ¿no? El área de esta tapa. Que fíjate que es el Claro. área que aparece cuando calculo la carga encerrada, es sigma por ese área, porque lo que estoy recortando es un cuadrado que está a la altura de la lámina y que tiene el mismo área, ¿no? Ahora, Ah, ya cuando entendí. calculo, Porque ¿ok? el campo Está. constante. Claro, Bueno, cuando calculo esta integral, les decía, yo lo hice en dos pasos, perdón, en un solo paso, y en realidad hay dos cosas acá, ¿no? Primero, calcular este producto escalar, y ahí lo que estamos suponiendo es que ya ahí suponemos que el campo es constante en la tapita, si querés, y eventualmente el campo también tiene una componente tangencial a la superficie, ¿sí? Pero este producto escalar me lo proyecta sobre la dirección perpendicular, porque los vectores de n menos y n más son perpendiculares a la superficie. Una vez que hice ese producto escalar, que proyectó en el E paralelo y de un lado y del otro, lo saco a E fuera de la integral y me queda la integral del diferencial de superficie, que es ni más ni menos que el área de las tapitas. ¿Sí? Es el mismo área en todos los términos. Bien. Entonces este valor nos da la discontinuidad de la componente normal del campo eléctrico en la
al atravesar esta superficie cargada, ¿sí? Cualquier superficie cargada. Si sigma fuera 0, fíjense, en el caso particular en que sigma es 0, estas cosas son iguales y el campo es continuo, ¿sí? En su componente perpendicular. Es decir, que tener una superficie lo que hace es generar una discontinuidad. Ahora, ¿qué pasa? Esto nos dice lo que pasa con la componente perpendicular. ¿Qué pasa con la componente que es paralela a la superficie? ¿Sí? Entonces ahí la otra ley, la otra ecuación integral que tenemos que nos dice que la circulación del campo eléctrico en un camino cerrado es igual a 0, nos va a permitir comparar esas dos componentes. ¿Sí? Tenemos la superficie de nuevo, una superficie con una carga sigma, y nos inventamos un camino C que recorre de un lado y del otro. ¿Sí? Viene por un lado, cruza, vuelve por el otro y vuelve a cruzar. Digamos que ese camino tiene una longitud L paralela a la superficie y que los tramos perpendiculares tienen una separación, una longitud epsilon, perdón. Ahora, cuando epsilon tiende a 0, la contribución de esa integral, ¿no?, a lo largo de ese tramo va a ser despreciable. Entonces podemos escribir la integral, la circulación del campo eléctrico en ese camino cerrado, como las contribuciones de el lado paralelo del lado más, ¿sí?, más la contribución del lado paralelo del lado menos, más la contribución de los tramos perpendiculares, pero que dijimos que cuando epsilon tiende a 0, se anulan. Y acá, ahí hay un más, pero es en realidad un producto escalar, ¿no? Entonces, de nuevo, el producto escalar de E por diferencial de L me va a dar la componente ahora paralela del campo eléctrico de un lado y del otro. Entonces esta integral en particular queda como E paralelo más por L, que es la longitud del camino, menos para esta otra E paralelo menos por L. ¿Sí? Acá el signo menos viene de que el producto escalar, el campo eléctrico apunta para un lado y el recorrido del camino para el otro. Entonces esto tiene que ser 0, ¿no?, debido a esta ley, con lo cual las componentes paralelas del campo eléctrico de un lado y del otro son iguales. Es decir, la componente paralela del campo eléctrico es continua al atravesar una superficie cargada. ¿Sí? Y uno puede juntar estas dos expresiones que tenemos para las componentes paralelas y perpendiculares en forma de una expresión vectorial, ¿no? El campo eléctrico, ahora como vector, del lado más menos el campo eléctrico del lado menos, va a ser igual a sigma sobre epsilon 0 en la dirección de n versor, que es perpendicular a la superficie. ¿Sí? Y estamos definiendo el n versor como normal en la dirección del lado que llamamos positivo. Acá hay que aclararlo, ¿no? Porque si la superficie fuera cerrada, esa dirección normal está naturalmente definida como hacia afuera, pero acá no estamos suponiendo nada acerca de esta superficie que contiene la densidad de carga sigma. ¿Sí? Podría no ser cerrada, podría ser un plano, ¿sí?, o algo curvo. Entonces tenemos que definir para dónde apunta este vector n versor. Con respecto al potencial, fíjense que si tomo un punto A y un punto B de un lado y de otro de la superficie cargada, la diferencia de potencial B sub B, B de B menos B de A, es menos la integral del campo eléctrico, ¿sí?, en una línea que va de A a B. Y cuando la separación de estos puntos tiende a 0, esta integral de línea se va a ir a 0. ¿Sí? Es decir que
el potencial es un escalar, no tengo que calcular componentes, ¿no? El potencial de un lado menos el potencial del otro es igual a 0. Es decir, los potenciales son iguales de un lado y del otro de una superficie cargada. Entonces, esto me dice que la condición para el potencial es que es continuo, ¿sí? Al atravesar una superficie con carga. Entonces el potencial es continuo, pero su gradiente, que es el campo eléctrico, o menos el campo eléctrico, es discontinuo, ¿no? Entonces el gradiente del campo eléctrico del lado más, menos el gradiente del lado menos, va a ser igual a menos el campo E sub más el campo E sub menos, y eso es menos sigma sobre epsilon 0 en la dirección de n. Ahora, como resulta útil también como definir este gradiente o esta proyección de la derivada del potencial en la dirección normal a la superficie, ¿sí? Que se define como el gradiente de B escalar el versor normal. Entonces, si multiplico escalarmente por el n versor esta expresión, lo que tengo es que la derivada de B en la dirección normal, de un lado positivo, menos la derivada de B en la dirección normal en el lado negativo, es menos sigma sobre epsilon 0. A ver, voy a necesitar, como me está funcionando mal los auriculares, voy a desconectarlos, y voy a pasar a la compu. A ver, ¿alguien me puede hablar a ver si estoy con audio? Hola, hola, ¿se escucha? Bien, gracias. Un poco el volumen. Bueno, con este conjunto de condiciones de contorno, que como digo son generales, ¿sí? Pero que en particular nos van a ser útiles para hablar de conductores, porque en los conductores dijimos que las cargas están distribuidas en las superficies de los mismos. Entonces, ¿qué podemos decir ahora sobre la densidad de carga en un conductor? Como dentro del cuerpo del conductor el campo es nulo, ¿sí? Supóngase que tenemos un conductor cargado, que tiene una densidad de carga sigma en la superficie. Dentro del conductor el campo es nulo, pero fuera no necesariamente. Entonces, de la condición de contorno para el campo eléctrico, que nos dice que E sub más menos E sub menos es sigma sobre epsilon 0 en la dirección normal, en el caso del conductor, el E sub menos va a ser 0, ¿no? Porque no hay campo. Entonces lo que sabemos es que el campo eléctrico en la superficie del conductor, en la superficie inmediatamente afuera, si quieren, está dado por esta expresión. Es sigma sobre epsilon 0 por n versor. Que es súper general, ¿sí? Esta expresión. Fíjense que depende solo de la densidad local en ese punto, el campo eléctrico. Además nos dice que ese campo eléctrico va a ser perpendicular a la superficie, ¿no? Del conductor. Eso ya lo sabíamos, lo habíamos, si quieren, discutido más informalmente, un poco menos formalmente, intuitivamente al principio, ¿no? Y habíamos concluido que el campo eléctrico es perpendicular a la superficie del conductor. Bueno, esto lo corrobora. Pero además relaciona la intensidad del campo eléctrico con la densidad de carga, ¿sí? Esto es interesante porque si llegáramos a saber calcular el campo eléctrico, entonces podríamos determinar la densidad de carga sigma también, que puede ser complicada, ¿no? Para un conductor con alguna forma. Para el potencial tenemos una relación también análoga. Ecuación 51.2, que es esta que tenemos acá,
sabemos que dentro del conductor, como el conductor es una equipotencial, dentro del conductor esta derivada se anula, y me queda solo esta derivada en el exterior, ¿no? Entonces, despejando sigma de esta ecuación, nos queda que sigma es menos epsilon 0 por la derivada del potencial con respecto a la normal. Lo escribí de esta manera porque esto enfatiza esto que les decía. O sea, si uno de alguna forma se las ingeniara para calcular el potencial, entonces puede inferir o calcular de esa forma la densidad de carga que se induce en el conductor, ¿sí? Que puede tomar formas complicadas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Fueron muchas cosas. Bueno, vamos a volver sobre el tema de las fuerzas, ¿sí? La fuerza sobre un conductor. Que también intuitivamente al principio de la clase hablábamos de, bueno, que si una carga puntual se acerca a un conductor esférico, por ejemplo, va a aparecer una fuerza entre ambos, por más que no esté cargado el conductor, ¿no? Entonces, si tenemos una distribución superficial de carga, ¿no? Una superficie sobre la cual hay una densidad de carga sigma, ¿cómo podemos hacer para calcular la fuerza sobre un elemento de carga de esa distribución? ¿Cuál es la dificultad acá? El tema es que dijimos que en una superficie cargada, el campo tiene una discontinuidad, ¿cierto? Entonces, si yo quiero calcular la fuerza sobre una carga que está justo en la superficie, ¿qué valor del campo tengo que usar? ¿El de un lado, el del otro? ¿Alguna combinación de ellos? ¿No? Entonces, lo que vamos a hacer es calcular eso. Y eso que en principio parece complicado y medio paradójico, en realidad es bastante sencillo. Una manera de verlo es recortar el disco alrededor del punto donde queremos calcular la fuerza, ¿sí? Supongamos que es este punto. Supongamos que recortamos un disco de radio bien pequeño. Entonces, el campo, por el principio de superposición, va a ser igual a la suma de dos contribuciones. Una contribución E sub 0, que va a ser la que me da el disco, y un campo E sub 1, que va a ser la que genera todo el resto, ¿sí? Todo el resto de la superficie, si quieren, y otras cosas que haya también en los alrededores, otros campos externos u otras cargas. ¿Sí? Este sub 1 es el campo debido a todo lo demás. Ahora, una vez que recortamos el disco y lo sacamos de ahí, si quieren, momentáneamente lo sacamos, tenemos este campo E sub 1 en el agujerito circular que dejamos al haber, ¿no?, removido el disco este. En ese hueco, el campo E sub 1 es continuo, ya que sigma ahora vale 0 en el agujero, ¿no? Es una de las cosas que habíamos visto. Cuando sigma vale 0, no hay discontinuidad del campo eléctrico. Entonces, eso está bien. Este campo E sub 1 no tiene una discontinuidad en ese punto. Y está bien, la discontinuidad que hay, en realidad, si considero el problema completo, viene de la contribución del disquito, ¿sí?, que genera un campo E sub 0 en la dirección positiva o negativa, ¿sí?, de la dirección normal, que vale sigma sobre epsilon 0.
de un lado y del otro. Entonces, los campos E sub más y E sub menos del lado positivo y del lado negativo de la superficie van a ser igual a E sub 1 más sigma sobre epsilon 0 en el caso del lado positivo, menos sigma sobre epsilon 0 en el caso del lado negativo. Y lo que está bueno acá, si lo miran con detenimiento un momento, es que si sumamos estas dos expresiones, se cancelan las contribuciones del disco. Entonces, si yo sumo E sub más E sub menos, lo que me queda es 2 veces E1. ¿Sí? Estas dos componentes se cancelan. Con lo cual el campo E1, es decir, el campo que es todo el resto, es igual a el promedio de E sub más y E sub menos. Es decir, la mitad de la suma de ambos. Entonces, ¿no? Es este campo el que va a generar una fuerza sobre el disco, porque el disco sobre sí mismo no ejerce una fuerza. Y ahora sabemos que este campo es, ¿no?, un medio de E sub más E sub menos. El caso de un conductor, de nuevo, es interesante, ¿no? Porque en un conductor E sub menos vale 0 dentro del conductor, y tenemos que E sub más vale sigma sobre epsilon 0 en la dirección normal, ¿no?, hacia afuera del conductor. Entonces, usando esta expresión, vemos que E sub 1 vale sigma sobre 2 epsilon 0, ¿no?, porque tenemos este medio del promedio que habíamos calculado. Entonces, E1 es sigma sobre 2 epsilon 0 en la dirección normal, para un conductor. Así que podemos concluir que la fuerza sobre un disquito, ¿no?, de radio muy pequeño, sobre un punto, en la superficie de un conductor, va a ser la densidad de carga por el área, ¿no?, que es la carga del disquito, por el campo que genera el resto de la configuración, que es sub 1. Es decir, A por sigma cuadrado sobre 2 epsilon 0 en la dirección de n versor. Y se suele definir porque, para sacarnos de encima el área, ¿no?, y poder definir una cantidad más intrínseca, lo que se llama una presión electrostática, que es una fuerza por unidad de área. Dividiendo de área esta expresión, vemos que nos da sigma cuadrado sobre 2 epsilon 0 en la dirección n. En donde la densidad de carga aparece al cuadrado, ¿sí? Con lo cual, no importa si es positiva o negativa, siempre esto va a apuntar hacia afuera del conductor. Es como que se llama presión electrostática también por ese motivo. Bueno, tiene unidades de presión, ¿no? Pero es como que es una fuerza hacia afuera del conductor, siempre, que aparece en presencia de un campo eléctrico que genera una distribución de cargas, ¿no? Bien, de esto van a haber aplicaciones en un par de problemas hay en la guía, me parece. Pero en la teoría de hoy con eso terminaríamos. La clase que viene vamos a seguir hablando de conductores y vamos a ver otras propiedades interesantes que tienen los conductores y vamos a usar algunas de las cosas que hemos calculado hoy. Pero bueno, por hoy terminamos, así que si quieren, si tienen preguntas, nos podemos quedar charlando, y si no, si quieren pueden ir a descansar un rato, como ustedes digan. Yo me quedo un rato.